Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por habernos escuchado, por estar con nosotros. Señor, te damos gracias por una vez más por tus bendiciones y también, Señor, una vez más ponemos esas peticiones en tus manos. En este momento, Señor, mientras abrimos tu palabra y meditamos en lo que tú has hecho, Señor, pedimos que tú puedas estar con nosotros y que este mensaje sea de ánimo para cada uno de nosotros también. Todo te lo pido en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces. Si tienen sus Biblias, les quisiera invitar al libro de Marcos, Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Así que, ahí es donde vamos a estar estudiando en esta mañana. Y una experiencia que esto me hizo reflejar es estudiando y mirando estos versículos que vamos a estar leyendo en un momento, en Marcos capítulo 4. Fue acerca de creo que ya 2 semanas atrás, yo y mi esposa pudimos pasar por Kentucky. Y Kentucky en los Estados Unidos tiene algunas cosas interesantes. Y muchas personas viven ahí. Es un pueblito bien tranquilo, estable. Pero una de las cosas más interesantes que hay ahí para nosotros, para cristianos, y hay muchas personas que llegan a conocerlo, está el Arca de Noé allí. Bueno, alguien tomó la iniciativa de crear una reproducción de lo que era el Arca de Noé y en su tamaño. Así que aquí tengo una foto de ese arca que les voy a compartir aquí también para que puedan ver de lo que estoy describiendo. Así que aquí pueden ver el arca que alguien construyó, una réplica del arca de Noé. Claro, con unas diferencias también. El arca de Noé fue creado para que la familia de Noé pueda sobrevivir en los 40 días de lluvia y tormenta. Así que ellos entraron ahí al arca y ahí es donde ellos vivían con los animales. Este arca, claro, fue construido para que uno pueda entrar y ver y conocer tal vez la vida que ellos llevaban en ese momento, en ese tiempo. Así que no es no es lo mismo como Noé lo vivió y como ellos lo tenían. Pero nosotros caminamos por estos, tiene como tres pisos que uno puede caminar y conocer la historia de Noé y la razón por la cual el Señor envió el diluvio y cosas así. Así que muy interesante. Si alguien en algún momento tiene la oportunidad de pasar por ahí, se los recomiendo que pasen por ahí porque es muy interesante también. Pero algo nos sucedió terminando la experiencia, terminando de salir del arca y todo. Empezó a llover y para muchos de nosotros nos hizo un poco chistoso también que en una experiencia conociendo el arca de Noé que iba a empezar a llover también. Así que muchos decían que iba a empezar otros 40 días o que mejor no, que entremos al arca para salvarnos de la lluvia que estaba empezando. Pero me quedó en la mente esa tormenta y cómo a veces me imagino cómo hubiera sido esa experiencia, ¿verdad? Ver en esta última semana creo que por este lado hemos tenido mucha lluvia y imagínense, hermanos, si esa lluvia que nosotros hemos tenido en esta semana o si la lluvia que nos cayó en ese día de visitar el arca, imagínense si esa lluvia se hubiera quedado por más de, de unos días, de un mes, 2 meses, ¿verdad? Sería algo interesante y algo preocupante también, porque después ahí tenemos que ver cómo es que vamos a sobrevivir en medio de esa tormenta. Y ese es el punto que yo quisiera ir en esta mañana, en los últimos minutos que nos queda. ¿Cómo sobrevivimos en las tormentas de la vida? Creo que a todos nosotros, si no estamos pasando por uno por ahora,
tarde o temprano nos va a tocar pasar por una tormenta en nuestra vida. Y así que las tormentas no son algo que fuera de lo normal, es parte de esta vida y los tenemos que enfrentar. Pero yo quisiera animarnos en esta mañana que nosotros enfrentemos cada tormenta con la presencia de nuestro Señor a nuestro lado. La presencia del Señor hizo toda la diferencia para Noé cuando ellos pasaron por esa tormenta. Hizo toda la diferencia para Jesús, que vamos a ver en esta historia. Así que la presencia del Señor hace la diferencia para cada uno de nosotros que decidamos vivir nuestras vidas con Él también. Así que vamos a entrar entonces a Marcos capítulo 4 y vamos a leer en los versículos 35 a 41. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y algunos tal vez han leído o escuchado estos versículos, pero dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y una vez más, despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas. Versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar lo obedecen? Así que en esta historia nosotros vemos algo interesante que está sucediendo. Am, Vemos a Jesús con sus discípulos enfrentando una tormenta en ese tiempo. Ellos se habían subido al barco y Jesús estaba con ellos y ellos después de unas horas, no sabemos exactamente a qué hora, pero se levantó una gran tormenta contra ellos y ellos empezaron a batallar con esta tormenta. Y dice que el viento era tan fuerte que ellos tenían el miedo de que ellos iban a perecer en esa noche. Ellos pensaron que esa iba a ser la última noche que ellos iban a poder estar vivos en ese tiempo. Así que, pero vamos a ver entonces que el Señor tenía otros planes por ellos también. Así, eso no fue la última noche, pero ellos aprendieron una gran lección en ese momento también. Ahora, iba a ser algo increíble que nosotros pudiéramos controlar las tormentas. Los científicos tienen instrumentos en estos días donde ellos nos pueden decir más o menos cuando una tormenta se está acercando. Así que uno puede abrir su teléfono, ahí puede ver, o en este fin de semana habrá lluvia, la próxima semana habrá un viento o algo así. Uno puede ver, analizar las cosas y ellos nos pueden decir más o menos cuándo una tormenta se está acercando. Pero a pesar de poder decirnos y avisarnos con un poco de tiempo cuando una tormenta se acerca, no pueden controlar esas tormentas. No pueden decir, bueno, llega una tormenta, pero no va a ser algo inconveniente para este fin de semana, así que vamos a moverlo para otro día. Ellos no pueden controlar las tormentas. Y lo mismo sucede con las tormentas en nuestras vidas. Tal vez por las circunstancias que estamos viviendo, tal vez tenemos una inclinación cuando una tormenta se está acercando. Tal vez decimos, bueno, no me siento bien, me siento un poco de enfermo, así que uno puede decir, bueno, tal vez en esos siguientes días, si no me mejoro, tal vez voy a estar enfermo por unos días entonces. Pero no podemos parar que eso no suceda. Claro, podemos tomar medicina, pero en algunas ocasiones no hay mucho que podemos hacer si es que nos vamos a enfermar, entonces tenemos que pasar por ese tiempo.
Y lo mismo sucede también con otras situaciones en nuestra vida también. Tal vez tenemos una idea. Bueno, hemos tenido dificultades en el trabajo, tal vez en los siguientes días, tal vez algo va a pasar y no tenemos control sobre estas cosas. Pero dice la palabra de Dios que al Señor, el Señor, el Dios le ha dado todo el control sobre las tormentas de nuestras vidas y de la naturaleza también. Eso es lo que vemos en esta historia, que Jesús tenía control de la tormenta en esa noche y Él tiene el control de nuestras tormentas en nuestras vidas también. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba durmiendo en el barca cuando esta tormenta pasó con sus discípulos. Así que Él estaba tan dormido, Él tenía tanta paz que la tormenta no le llenó de miedo, no le llenaba de ansiedad, no sentía ninguna preocupación. Y la razón era porque su voluntad, su confianza estaba tan fija en su Padre Celestial que él no tenía miedo de que algo le suceda en esa noche. Sus discípulos sí tenían miedo, los discípulos sí tenían ansiedad, los discípulos sí tenían preocupación de lo que iba a suceder. Y por eso ellos se angustiaron y decían, Maestro, despiértate, no te preocupes, no te preocupa que nosotros vamos a perecer en este momento. Pero ¿por qué será que el Señor estaba dormido? Él tenía esa paz de que su confianza y su vida estaba en las manos de su Padre Celestial. Salmo capítulo 57 dice algo que se los quiero leer en este momento también. Dice Salmo 57, versículos 1 al 3, dice lo siguiente, dice, ten misericordia de mí, Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Hermanos, esa es la razón por la cual el Señor pudo descansar bien, aún en medio de la tormenta, porque su confianza y su fe estaba en su Padre Celestial. Él sabía que su Padre no iba a permitir que algo lo dañe en esa noche ni en ese momento, así que él tenía esa confianza de que a pesar de que la tormenta había llegado a su vida, él iba a estar bien. No porque había alguna fuerza especial dentro de él, sino que él sabía que su Padre Celestial lo estaba cuidando. Y en esta mañana, hermanos, yo les quiero animar que cualquier que sea la tormenta de su vida, el Señor se preocupa por usted y el Señor tiene el control de esa tormenta. Y el Señor no va a permitir que termines destruido por causa de esa tormenta. El Señor va a cuidar tu vida, el Señor va a cuidar de lo que te está sucediendo y el Señor siempre va a estar a tu lado. Desde en su tiempo el Señor mandará su salvación para que tú estés bien. Así que aún en medio de la tormenta, tú y yo podemos tener paz, la misma paz que permitió al Señor Jesús dormir en medio de esa tormenta. Y una tormenta tan fuerte que los demás de sus discípulos estaban preocupados que ellos iban a morir en esa noche, pero el Señor pudo descansar. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia? Esto lo mencioné al inicio, pero lo quiero repetir también. Marcos capítulo 4, versículo 36 nos dice algo interesante que yo personalmente no había puesto mucha atención a lo que dice este versículo, pero lo vamos a ver en este momento. Dice en versículo 36 que después de que despidieron la multitud, se llevaron y estaban en la barca. Pero dice también una pequeña frase, dice, también había otras barcas. Así que cuando ellos pasaron al mar en esa noche, Jesús con sus discípulos en una barca, ellos no eran los únicos que estaban ahí esa noche. Habían otras barcas también que estaban sobre el mar y sobre el mar y que también estaban enfrentando esta tormenta. Ahora, ¿qué es lo que significa esto entonces?
La gran diferencia entre la barca de los discípulos y las otras barcas am, que estaban ahí sobre el mar también era la presencia de Jesús. Y Jesús estaba cerca a los discípulos porque ellos habían permitido que Jesús pueda caminar con ellos, que Jesús pueda morar con ellos. Las otras barcas estaban a la distancia y eso es lo que sucede con nosotros a veces también en la vida cristiana. Hay personas que llegan a la iglesia, hay personas que creen en Dios, pero solamente se quedan a la distancia. Así nunca se acercan íntimamente para entrar en una relación con el Señor Jesús. No tienen a Jesús, la presencia de Jesús en medio de sus barcas. Ellos viven la experiencia cristiana a la distancia, solamente viendo, solamente analizando, pero nunca han aceptado que el Señor pueda morar y pueda dirigir sus vidas para siempre. Así que eso es la gran diferencia entre los discípulos y los demás que estaban ahí en esa noche, era la presencia de Jesús. Ahora, mi pregunta para nosotros es, si nosotros somos cristianos a la distancia o si realmente hemos aceptado que Jesús esté en el barco con nosotros. ¿Cuál es nuestra experiencia? Si Jesús está con nosotros, entonces, hermanos, no tenemos ninguna razón por qué preocuparnos por las tormentas de esta vida. Si Jesús está con nosotros, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Y no hay nada que el enemigo nos pueda atacar que nos va a destruir, porque el Señor es nuestra protección y Él es nuestra defensa en estos tiempos también. Pero si nosotros solamente estamos a la distancia, solamente mirando, analizando, viendo y nunca llegamos a tener esa relación íntima con el Señor, entonces yo quiero decir que sí nos debemos de preocupar por las tormentas, porque no tenemos esa confianza de que el Señor está con nosotros. Pero hermanos, hay que llegar a ese momento entonces, como decimos en estas mañanas, hay que tener un encuentro con Jesús. No solamente una vez, no solamente dos veces, sino que todos los días hay que tener un encuentro con el Señor para que Él nos pueda llenar con su paz, con su fuerza, para que nosotros tengamos esa confianza de que a pesar de que vamos a enfrentar tormentas, el Señor Jesús está con nosotros y Él es el uno que nos está cuidando. Y así nosotros, cada uno de nosotros, vamos a poder dormir y descansar en paz, aún en medio de las tormentas. Así, hermanos, vamos a orar en este momento, vamos a invitar que el Señor Jesús pueda morar en nuestras vidas y pueda estar con nosotros desde ahora en adelante para que nosotros podamos tener paz y calma y podamos sentir una tranquilidad en medio de las tormentas que el Señor nos va a ayudar a enfrentar. Así que oremos en este momento, hermanos, oremos para que el Señor pueda estar con nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por estar con nosotros en esta mañana. Y Señor, algo específico, Señor, queremos pedirte en esta mañana también. Señor, queremos pedir que tu presencia pueda morar con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que en medio de las tormentas, tu paz y tu fuerza nos pueda acompañar. Pedimos, Señor, que las tormentas que estamos enfrentando aún en este momento, Señor, pedimos que tú nos ayudes a confiar en tu poder y confiar, Señor, en que tú estás con nosotros y nunca nos vas a abandonar. Señor, tú estás en el barco de cada uno de nosotros y pedimos, Señor, que tú mores en nuestros hogares. Y Señor, simplemente bendice cada persona que está aquí presente. Ayúdanos a tener un bendecido día, Señor, no porque todo va a ser perfecto, sino que simplemente porque tu presencia nos acompaña en cada momento. Así que bendícenos, protégenos y todo te lo pido en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.